Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy generoso cuando trato con afecto a los demás. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre el Tahuantinsuyo. Para eso tenemos que recordar lo que hemos conversado en la sesión anterior. Habíamos localizado, por ejemplo, el Tahuantinsuyo en el aspecto temporal. Cronológicamente, el Tahuantinsuyo se desarrolla entre los años 1160, una fecha supuesta en la cual Manco Cápac, el fundador legendario, da inicio a esta civilización, hasta el año 1532. Esta sí es una fecha exacta en la cual el último inca, Atahualpa, es capturado por los españoles. Geográficamente, el Tahuantinsuyo se había desarrollado en el sector occidental de América del Sur, teniendo sus límites en el norte en el río Ancasmayo y en el sur en el río Maule, y abarcó los países de Colombia, Ecuador, gran parte del Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Conozcamos un poco sobre la capital del Tahuantinsuyo. Esa capital fue el Cusco, antiguamente conocido como el Valle de Acamama. Nosotros ya hemos observado los dos videos que nos narra brevemente los posibles orígenes del Tahuantinsuyo, desde un aspecto mitológico, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, escrita por el Inca Garcilaso de la Vega, y la leyenda de los hermanos Ayar, escrita por Juan de Betanzos, y ambos coinciden en que la fundación del Tahuantinsuyo se da en el Valle de Acamama. Y esa fue pregunta de tu tarea. El Valle de Acamama es el lugar que da supuestamente inicio al desarrollo de toda esta civilización. Entonces, al principio se llamó Acamama y con el paso del tiempo pasó a denominarse Cusco, otros lo llaman Cosco, y fue el principal centro administrativo. Aquí se encontraban no solamente las autoridades políticas, sino también las autoridades religiosas, militares y administrativas. Fue el principal centro religioso. Es aquí en el Cusco donde se desarrollaban las principales ceremonias, las festividades más importantes, como el Capac Raimi o el Inti Raimi, que son festividades que ya conversaremos de ellas cuando hagamos cultura en la época del Tahuantinsuyo. Por último, mencionar que este Cusco se encontraba casi en el centro de esta civilización, casi en el centro de todo el territorio. Recuerdas que nosotros trabajamos el mapa del Tahuantinsuyo y localizamos el Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo, y en el centro el Cusco, que es la capital, y aquí se encontraba la élite gobernante. A esa élite gobernante se le llama Panaca, que es la familia del Inca. Claro, hay otros gobernantes también, por ejemplo, los gobernadores de cada suyo. También se reúnen aquí en el Cusco, formando un consejo de asesores que guían y orientan la labor del Inca. Respecto a su población, hay muchos estudios que determinan que la población del Imperio Incaico fue aproximadamente de 14 a 16 millones de habitantes. Hay personas un poco más positivas y dicen que el Tahuantinsuyo tuvo hasta 30 millones de habitantes, pero no tiene mucho sustento real. La realidad aproximada es de 14 a 16 millones de habitantes, casi la mitad de la población que tiene el Perú hoy en día. Y una de las características sobresalientes de esta población es que era muy variada. Cuando el Tahuantinsuyo empieza a expandirse, porque vamos a ver que hay etapas en este proceso de desarrollo, en la famosa etapa imperial, la expansión de los incas puede darse también de manera pacífica, y al ser de manera pacífica, pues no hay violencia y se mantiene, se respeta las autoridades y las costumbres de la población a la cual se está conquistando. Es por eso que esta amplia población tiene características variadas y vamos a ver que también tiene idiomas variados. Un dato importante es que, según muchos estudiosos, el Imperio Incaico no conoció la pobreza, porque todos laboraban,
todos trabajaban y todos contribuían en este sistema económico que ya lo vamos a conocer, que se basa en la reciprocidad y en la redistribución, y por lo tanto toda la población se encontraba bien abastecida de alimentos. Para eso existían diferentes mecanismos que impedían la existencia de la pobreza. Sobre los idiomas, hay que mencionar que el idioma oficial hasta ahora aceptado fue el runa simi, que está conformado por dos vocablos: runa, que significa hombre, y simi, que significa boca, es decir, el lenguaje del hombre. Pero a pesar de que este era el idioma oficial, existieron otros idiomas. Como te había mencionado, cuando los incas conquistaban, había conquistas pacíficas en las cuales se respetaban las tradiciones, dentro de ellas el idioma. Es por eso que hay muchos idiomas: el aymara, el quechua, el cauqui, el yunga, en la costa norte el muchic, y hasta hace unos años el muchic todavía era un idioma hablado en el Perú. La última persona, una anciana, hablaba el idioma muchic. Lamentablemente pues no hubo personas que estén interesados en aprenderla. La anciana fallece y hoy en día ya nadie habla muchic. Se puede hacer el estudio, sí, pero nadie se comunica en ese idioma, ¿no? Ya está extinto ese idioma. Un dato importante acá en el idioma puquina. Lo que pasa es que muchos investigadores afirman que los incas, es decir, la clase gobernante, la élite, la clase alta, no hablaban ni siquiera en runacín. Ellos se comunicaban en idioma puquina. Era un idioma que nadie conocía. Es un idioma originario, supuestamente descendiente de los reinos aymaras, que solamente lo utilizaban los incas y la clase sumamente alta. Las más grandes esferas del poder incaico usaban este idioma puquina. Por ejemplo, ¿no? El inca se comunicaba con el auqui, su hijo heredero, en idioma puquina, y el resto, ni siquiera los sacerdotes ni militares, podían entenderlo. Respecto a los periodos del desarrollo histórico del Tahuantinsuyo, tradicionalmente se divide en tres: legendario, confederación e imperio, pero para un mejor análisis y estudio, esta última etapa la vamos a subdividir en la crisis. Respecto al periodo legendario, estamos hablando de personajes que no se sabe si realmente existieron, como Manco Cápac y Sinchi Roca, por eso legendario, ¿no? De ahí viene el nombre. Probablemente hayan sido curacas, jefes locales, jefes de ayllus, que están pues guiando a sus pueblos. La siguiente etapa, conocida como la etapa de la confederación, ya empiezan a establecerse sistemas de alianzas, es decir, el pueblo del Tahuantinsuyo empieza a expandirse, no rápidamente, de una manera lenta, pero sostenida. Eso quiere decir que las alianzas que se están formando con los pueblos vecinos están dando resultados, son beneficiosos para ambos bandos, pero siempre con mayor presencia y fortaleza del Tahuantinsuyo. Estas alianzas pueden ser matrimoniales, pueden ser militares, pueden ser económicas, de tal manera que el beneficio sea mutuo. En la siguiente etapa, que abarca desde el gobierno del Inca Pachacútec, llamada la época imperial, acá sí se da una expansión rápida, acelerada, e incluso puede llegar a ser violenta del aspecto territorial. Es decir, se expanden territorialmente y llegan a más lugares. Llegan al señorío de los Chincha, de los Chimú, y van haciendo crecer su territorio. Este imperio sería la última etapa en la cual los sucesores de Huayna Cápac, llamados Huáscar y Atahualpa, entran en un conflicto civil por el trono. A esa época la hemos denominado la crisis del imperio. Para comprender un poquito más este sistema, vamos a observar un pequeño video sobre todos los incas de cada uno de los periodos, así que estemos atentos. Los hijos del sol. Con la formación del imperio entre los siglos XV y XVI, los incas empezaron a expandir su territorio, al que llamaron Tahuantinsuyo, que significa las 4 regiones o suyos. La expansión del Tahuantinsuyo, que fue gobernado por 14 incas y abarcó los territorios de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, se inició con la derrota de los chancas y se truncó con la conquista española.
La etapa de crecimiento tuvo 3 fases: la consolidación, la segunda expansión y la tercera expansión. La consolidación se dio en los gobiernos de Sinchi Roca y Yoque Yupanqui, quienes establecieron alianzas con las sociedades contiguas al Cusco para trabajar en conjunto y así seguir creciendo. La segunda expansión tuvo como protagonistas a los incas Mayta Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha. Pero fue durante el gobierno de Huiracocha que Titu Cusi Yupanqui, más conocido como Pachacútec, se impuso a los chancas, que estableció su predominio en la cuenca del Vilcanota, Apurímac y Pampas. La tercera expansión se dio durante el periodo de Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Hemos conquistado la cuenca del Vilcanota, Apurímac y Pampas. Tenemos que seguir creciendo y que se sepa que nuestro imperio es cada vez más fuerte. Cada inca que gobernó el Tahuantinsuyo trabajó para que el imperio crezca, pero lo que ninguno de ellos imaginó fue que la guerra por el poder desatada entre los hermanos Huáscar y Atahualpa sería la causante de la caída de los 4 suyos. Y por último, acá te dejo el Capacuna, que es el listado oficial de los gobernantes que tuvo el Tahuantinsuyo. Como tú puedes ver acá en color guinda y rojo, se encuentran todos los gobernantes, desde Manco Cápac, el fundador legendario, hasta Atahualpa, el último inca siendo capturado por los españoles. Al lado izquierdo te estoy especificando los periodos a los cuales pertenece cada uno de los incas. Por ejemplo, el inca Manco Cápac y el inca Sinchi Roca pertenecen al periodo legendario. Desde el inca Yoque Yupanqui, Mayta Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha pertenecen al periodo de la Confederación. Y la época imperial, que corresponde a los incas Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac y la crisis del imperio con Huáscar y Atahualpa. Al lado derecho en color azul te estoy dejando las 2 dinastías. Se entiende como dinastía a la familia que estuvo en el poder gobernando. Por ejemplo, la dinastía Urin Cusco, que significa los del Bajo Cusco, en los cuales tenemos a Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Mayta Cápac y Cápac Yupanqui. Hasta Cápac Yupanqui pertenecen a la dinastía Urin Cusco, y acá solamente había un gobernador principal que se le llamaba Inca. A partir de Inca Roca, lo más probable es que haya ocurrido un golpe de estado, que Inca Roca lo haya sacado del poder a la fuerza a Cápac Yupanqui, e Inca Roca se hace con el cargo, pero Inca Roca pertenecía ya a otra familia, a otra dinastía, conocido como los Anan Cusco, del Alto Cusco. Esta Inca Roca va a gobernar, pero no va a sacar del poder del todo a la dinastía del Urin Cusco, porque los nuevos gobernantes de la dinastía Anan Cusco serán conocidos como Sapa Inca, el gobernante principal. Y el otro inca de la dinastía Urin Cusco va a ser como Huilac Umu, es decir, el inca secundario que solo tiene funciones sacerdotales y religiosas. Nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: ¿dónde quedaban los principales centros religiosos durante el Tahuantinsuyo? ¿En la Puquina, en la Pacarina o en el Cusco? Puquina tú sabes que es un idioma. La Pacarina es el lugar sagrado de origen, que puede ser el lago Titicaca o el cerro Tamputoco, pero el principal centro administrativo y religioso era el Cusco, es la capital pues del Tahuantinsuyo. La pregunta número 2 nos dice: ¿cuál era el idioma oficial del Tahuantinsuyo? ¿El runasimi, el español o el náhuatl? El náhuatl es un idioma de Mesoamérica, allá por México. El español es un idioma traído recién por los europeos por el siglo XVI, mientras que el runasimi sí es el idioma oficial del Tahuantinsuyo. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.